Somos la iglesia, Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Favor y apagar esa luz o reflectores. Faltan 3. Ya, gracias. Es que como yo ando en luz, Padre amado, somos tu pueblo. Estamos muy agradecidos. Estoy muy agradecido de pertenecer a tu pueblo. Aunque tus mandamientos son firmes y gloriosos y tienen esperanza, son difíciles para el hombre cumplirlos, tus decretos, tus estatutos. Pero tú nos has dado el Espíritu Santo para obedecerlos, para creerlos, para vivir una vida gloriosa y triunfante aquí en la tierra. Muchas gracias, Padre, por quienes los creemos y los practicamos. Pero, Padre, te pido
en esta mañana. Ayuda al evangélico a obedecer tu palabra. Y todos unidos adorando al Padre en el nombre de Cristo, para tu gloria. Amén. Amén. Juan capítulo 16. Quisiera darle un consejo al que le gusta hablar mucho con su compañero, que se le retire en este momento y no le hable porque ni usted entiende porque no ha comprado Biblia o porque no la cree. Y le hace un mal al que está cerca. No lo deja atender. Versículo 33, ¿quién lo lee? San Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Otra vez? Juan 16, versículo 33. Es que yo quiero que todos valoren ese versículo. Por la razón de que algunos de ustedes están distraídos, se han dejado embargar y distraer del mundo. Y por eso nos dejó ese versículo. Lea. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias. Cuando dice la Biblia que el que tiene dos patrones, dos señores, con uno tiene que pelear, porque no puede nunca hacer la voluntad de ambos. Y fíjese usted lo que era en el mundo, que es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Que usted pueda hacer diferencia de la situación en que vivió. Los evangélicos no han podido vencer el mundo. Los evangélicos creen que están triunfando, venciendo al mundo. Estoy respecto a lo que yo llamo evangélicos. Son primos hermanos de la Iglesia Católica. Creen un poquito más que el católico. Pero esos dos no entran al cielo. Con que el evangélico un poquito más, aunque tenga Biblia,
pero no la obedece, está en peligro. ¿Cuál peligro? Todo aquel, dice Marcos capítulo 16, el que creyere, hará mi voluntad. El que creyere, irá al cielo. Acépteme en esta palabra. Hay razón de que yo diga el evangélico no entra al cielo. El cristiano, sí. El cristiano, sí. No es que yo quiera impresionarlos. No es que yo quiera asustarlos. Pero si se asusta, le agradezco a Dios que logró asustarlo. Entrar al cielo se necesita algo muy glorioso. Mateo, capítulo 5. Versículo 1 hasta el 8. ¿Quién lee? Mire, ¿por qué se llama el Señor del Monte? El mensaje del monte, la enseñanza de un maestro. Lo sacó de la ciudad, por eso se llama el mensaje de Dios fuera de la ciudad, que se llama monte. En el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, los que obedecían a Dios salían siempre triunfantes, porque estaban adorando conforme a la voluntad. Los que no, hacían idolatría aún de los árboles, se iban al monte y debajo del monte hacía cada quien su altar. Eso no le agrada a Dios. Cuando Él nos dejó la Biblia, gracias a Dios, nos dejó para que por un espíritu nomás todos entendiéramos lo mismo, creyéramos en uno, el Dios que resucitó, Jesucristo, que fuéramos de Él. Hay una bendición muy grande, una permuta muy linda. El evangélico tiene que cambiarse totalmente en comprar la Biblia, y si no tiene, pedir limosna a los hermanos. Yo con mucho gusto estaría dispuesto a regalarle una Biblia. Pero si se compromete a leerla y a vivirla, que es fácil, el evangélico dice muy difícil. Muy difícil. Pero usted lee esa palabra que vamos a leer, 1 a 8, y tiene que darle, ojalá que le dé escalofrío cuando llegue el 8. Amén. Lea. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen Versículo. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén.
¿Qué es estar limpios de corazón? Uno de los apóstoles hablaba de limpio corazón. Y los religiosos judíos le cogieron un odio hasta matarlo, porque les hablaba de limpio corazón. El que habla de limpio corazón siembra la palabra en los oyentes. No la puede resistir el que no cree y tiene que ausentarse. Usará de sabiduría humana para retirarse de la iglesia. Pero yo, en mis años, he oído no sé cuántos cientos de personas evangélicas que llegan. Bueno, yo conocí el evangelio aquí, o lo conocí en allá. Y he andado por muchas iglesias, y nunca me enseñaron como acá. No dice eso, y nunca me tiraron las orejas como acá. Pero da a entender eso. Yo sé perfectamente que no puede esperar usted tiempo si no obedece. Usted tiene que salir de acá. Porque es el Espíritu Santo muy celoso, que le hace, por las circunstancias que viven hombro a hombro con usted, pobreza, enfermedad, desilusión, se desbaratan cosas que usted ha hecho en planes. Entonces, sale de acá para buscar en otro lugar. Es una persona amargada. Es una persona pobre. Anhela y nunca tiene lo que anhela. En la misericordia de Dios no le quita la vida, esperando que un día usted se arrepienta. Porque eso sí, Dios lo ama. Es hechura de Dios y Dios lo ama. Hermanos, cuando yo llego al capítulo 6 de Génesis, yo me asusto de esa lectura. Cuando yo leo el libro ¿cuál es el libro que queda del antiguo de Eclesiastés? No de Manjar. Perdóneme, yo estoy equivocado. El libro que queda del antiguo de Josué. Mi pastor me decía, yo tengo que leerlo por obligación. Y yo entendí porque lo decía estudiándolo por lo menos 2 veces. Porque si hay muertes, crímenes, desobediencias, hambres, sufrimientos, es en ese libro. Que cada uno hacía lo que daba la voluntad, lo que quería hacer el hombre y no Dios. Cada uno vivía en amargura y se cometieron allí tantos errores. No había espada y tocó Dios que de un hueso de un animal matara gente, dándole a Sansón la palabra. Voy a pedirle a un hermano que se ponga de pie. Uno. A ver, ¿quién es capaz? Es para que me conteste una pregunta nomás. Hermano, ¿por qué tanto pecado a gusto del hombre en una forma secreta? ¿Por
porque no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Sí, 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 sí. Gracias. Porque no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué un hombre tan rebelde tuvo que Dios darle un martillazo de una enfermedad que de alguna manera le hizo saber dentro de 3 meses muere? Pero no le dijo lo demás. Por alguien que Dios usó, le dijo dentro de 3 meses, era muy rebelde, haciendo la voluntad del mundo. Y él creía que porque iba los domingos a culto, que estaba en paz con Dios. No. Entonces Dios tuvo que mandarle un martillazo muy duro, 3 meses de vida le dijeron. Y se arrepintió. Se arrepintió. Miren lo que se deja de hacer cuando se es rebelde. Escuchen lo que les voy a decir, pero escúchenme. ¿Cuántas iglesias se han dejado de formar por la rebeldía suya? ¿Me pueden decir? Por la desobediencia suya. ¿Me pueden decir? Es muy difícil la respuesta, porque una cosa sé, que de este grupo nomás, se han dejado en el año pasado de hacer 1, 2, 3, 4 iglesias, de este grupo nomás. Y de este ni se diga, de este grupo. Hágase una respuesta de la pregunta. ¿Es que Dios se olvidó y de un retazo de brazos, de cuerpos, de piernas, formó un pedazo de mujer o un pedazo de hombre y al fin le dio forma? ¿Cuántas personas han dejado de aceptar a Cristo por su desobediencia? Una hermana que lea Mateo 28, 19. Una hermana, ojalá que sea una hermana que dice que no es capaz de hablar en público. A ver. Que le da temor, siente temor de hablar en público. A ver. Ay, no tengan miedo, estamos en una charlita con su pastor que la quiere. A ver, micrófono aquí o allá, pero hable porque ¿qué saca con que le ponga el micrófono, pero Mateo 28, versículo 19. Y se dan cuenta que hicieron el dúo las dos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hable, ¿está haciendo eso? En las casas de bendición nomás. ¿Entendieron que respondió?
Ahora usted, hermana. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias tiene y cuántas personas han creído en el año pasado? Me falta, pastor, pero lo anhelo. ¿Será que usted es muy incapaz o es que es hija de Dios? Soy hija de Dios. Ajá. Ese es un atractivo, muy lindo y muy responsable ser uno hijo de Dios. ¿Ustedes qué creen? Que cuando Dios nos dejó la Biblia era para hacer lo que en bachillerato un montón de libros están arrumados, ni los ha vendido ni los ha regalado. Y están arrumados. Han envejecido esos libros. Juan capítulo 16, verso 33. ¿A quién le tiene miedo usted? ¿A quién le desobedece? Una hermana que lea. No de las que han leído. Versículo 33. A ver. Tendremos que decirle que un varón lea. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A ver, ¿cuántas almas en el año 18 se convirtieron y tienen iglesia? Algunas almas, pastor. ¿Cómo? Algunas almas se han convertido. ¿Dónde es su iglesia? Conexión Vital Internacional. Mire, retírele un poquito el micrófono y quítele los bajos a ese micrófono. Ahora sí, hable. Vengo de otra iglesia. ¿Cómo? Vengo de otra iglesia, pastor. Póngaselo de frente a ver si entiendo. Vengo de otra iglesia, pastor. ¿Cuántas? De una iglesia. Yo no la entiendo. ¿Cómo? Viene de otra iglesia. Pues díganos, ¿esa otra iglesia entrará al cielo? Amén, sí. Eso es lo mismo que esta. Uh-huh. Yo no le estoy preguntando, sino cuántas almas salvó usted el año pasado. Pues no sabría el número, pero sí 30, más o menos. 30. ¿No puede con 30 almas abrir una iglesia? Yo le apoyo. Sí, pastor. ¿Está fuera del hemisferio de Cundinamarca? No, señor. Ajá. ¿No ha tenido plata para el transporte? A mí me gusta ayudar en eso. Sí, hasta la llevaría en carro a veces. Amén. ¿Abrimos iglesia? Amén, pastor. Coge el micrófono. Está un poquito miedosa, ¿no? Y bueno, con todos sus hijos. Hermanos, ¿qué interés tiene Dios de salvar a Colombia? ¿Cuántos millones aproximadamente tiene Colombia? ¿Cuántos micrófonos necesitaría en altavoz y pastores en Colombia?
hubiera usted conocido este piso donde usted está sentado, ¿qué era? Daba asco. Habían unas piezas ahí, pero supremamente horribles. Y cuando Dios dijo abrir iglesias, yo dije, Señor, me gusta ese lote grande. Y Dios me dio, le ordenó a un hombre que me prestara 60 millones para pagarlo. Fue un reto. Y me citó, la dueña era una señorita, una señora. Me citó en la notaría de por allá a las 72 con Caracas. Y yo no tenía la plata. El carro no me recibía carro, no me recibía nada. Pero me dijo Dios por la mañana, vaya y dele un cheque. Que yo lo hago, que se lo paguen. Y me fui con cierto temor. Pero yo era muy claro que había oído que le diera un cheque. Banco Cafetero, por allá de la avenida 68, más, como con calle 16, algo así. Pero le hice caso a Dios, le di el cheque. Yo no tenía fondos, tendría algún millón de pesos. Y le hice el cheque por los 60 millones en la notaría delante del notario. Le di el cheque de 60 millones y ordenó a un señor jefe de una sociedad bancaria que se llama Cafeteros. Yo tenía cuenta en eso de Cafeteros. Le ordenó a ese señor que le pagaran el cheque a un tal pastor Marco Díaz de 60 millones. Eso no es fácil. Yo no sabía que ese señor había recibido un milagro hacía más o menos 6 meses. Por supuesto, un hombre, un profesional, un economista de altura. También puso en el corazón de la dueña del lote que me recibiera. Y ella dijo cuando estaba firmando, oiga, don Marco, y no le sobran otros milloncitos porque tengo otro negocio para darle. Le dije, no, señora, tembloroso. No, señora. Deje que le paguen el cheque de los 60 millones. A este lote le tenían muchos deseos varios vecinos. Un señor que vivía, ella murió, allá en el 4º piso de ese edificio que ustedes alcanzan a ver por ahí desde la puerta, allá. Sí que le tenía, un hombre muy dominante, capaz, tenía plata. Aquí era una especie de carpintería y de cosas absurdas, mucho ruido se hacía en el día. Y por el silencio, cuando yo compré, duré como 15 días sin comenzar a trabajarle. Entonces, el señor de allá, acostumbrado a oír mucho ruido desde acá, se vino. Y me preguntó, yo estaba ahí, me preguntó, y es que ¿por qué sacaron la gente de aquí? Dije, porque yo compré, uy, que se puso tan bravo, porque yo compré. Yo no sabía, sino por la fe, que había pagado el cheque de 60 millones. Un hermano que lea 2 Corintios 4:18. Pero déjese exhortar y edificar en este momento.
¿Quién lee? Están asustados, ya vi yo. Bueno, si no termino el testimonio, entonces vamos a la palabra. Porque si están asustados. Segunda de Corintios 4:18. Ponga cuidado lo que dice ese versículo, verá que usted no ha aprendido a realizar en su corazón y en su mente ese versículo. Segunda de Corintios Porque 4:18. hay un misterio. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A ver, ¿quién me explica ese versículo? Hay un misterio. ¿Cómo puede usted ver lo que le dice Dios? Porque ver tiene que ser con unos sentidos de nosotros. ¿Cuál es ese sentido? Los ojos. ¿Qué le manda ver lo que Dios quiere que usted reciba? ¿Con qué ojos? Con los del Espíritu Santo. La vida, usted tiene el doblez de capacidad. Pero la cosa es que cuando usted pueda entender eso, está escrito en Santiago, capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Quién lee? No importa que todos no puedan creer, no entiendan. Cítese, cualquiera de estos días le enseño ese misterio. Yo estoy toda la semana aquí para que me pueda preguntar. Amén. Santiago, capítulo 1. 3 y 4. Santiago capítulo 1, versículo 3. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Versículo 4. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Otro hermano, esa versión está muy buena, pero rara. Santiago capítulo 1, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Su versión, hermano, está en esos mismos versículos. Ajá, gracias. ¿Qué quiere decir? Está hablándole Dios al que estudia. ¿Qué quiere decir? Que usted puede ver. ¿Y qué va a ver? Con los ojos cerrados. Porque dice que cuando no vea, viene la fe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted está orando en el Espíritu, ¿necesita los ojos físicos? Estoy preguntando, cuando usted está orando en el Espíritu, ¿necesita los ojos físicos? No. Y por eso es que escribe ese versículo de 2 de Corintios 4:18. Es pues la fe. Léanlo.
Un hermano que lo lea. 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y otro hermano que lea Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3 y 4. Santiago 1. Mire lo que usted, o por qué está usted pobre. Porque no tiene plata de sobra. Porque Santiago le va a decir por qué. A ver quién lee Santiago. Capítulo 1. 2, 3 y 4. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago sirvió de Dios. ¡Volumen! Santiago sirvió de Dios y del Señor Jesucristo. A los 12 tribus, retírele un poquito a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Otro hermano que lea esa versión no. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Segundo, la sabiduría que viene de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 3. Sabiendo que la prueba es vuestra fe, produce paciencia. ¿Qué produce en usted? ¿Ah? Sí, usted, porque está diciendo lo que lee, pero ¿no será que lee lo contrario? ¿Le produce en usted impaciencia cuando esté en problemas? Es la verdad, tienen que ustedes ser sinceros, dejar que su mente produzca humillación ante Dios, porque no es fácil. La persona que no se ha entregado totalmente no puede entender la Escritura. Porque mire, la persona que no se arrepiente verdaderamente no se llama cristiano. Se llama persona natural. Y dice la Biblia en Corintios, la persona natural no puede entender, porque para él son locura. Es tan lindo entender la Biblia. ¿Cómo es que se crían cristianos entendiendo la Biblia? De lo contrario, no. Otra vez lea, señora. Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios, Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios. 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 3. Sabiendo que la prueba es vuestra fe, produce paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, el hombre está pobre porque se llama evangélico. Le faltan las situaciones, le falta siempre el dinero para sus aspiraciones, que pueden ser muy lindas. Oh, sí, usted invierte el dinero en lo que no es la voluntad de Dios, va a empobrecerse. ¿Qué dije?
se va a empobrecer. ¿Estás seguro de eso? Yo tengo dinero. Yo tengo dinero. Pero en el programa de Dios, yo uso el dinero para las cosas que no se ven. Entonces yo no tenía o no tengo 3 millones de pesos. Pero le dije a Dios, yo quiero hacer lo que no veo. Y le dije a Dios, yo voy a darle 3 millones de pesos, como estoy cerrado los ojos, para ilustrar bien la fe de usted. Yo cierro mis ojos y digo, le voy a dar 3 millones de pesos para construir esa iglesia o comprar un lote, pero es que el lote lo quiero grande. En ese pueblo necesito 3 millones de pesos. La semana pasada vino un hombre y me dijo, yo conozco ese pueblo y voy a darle un cheque a usted. Le dije, gíreselo a tesorería. Dijo, no, porque es grande. Para que haga la iglesia y termine la iglesia que usted va a comenzar allá. Porque él conoce ese pueblo. Pero a mí se me olvidó quién era el que me ofrecía. Yo estaba sentado allá. Pero fui a otra iglesia a predicar y allá estaba ese señor. Me dijo, yo soy el que le ofrecí el cheque. Se lo voy a dar. Note que es creer con los ojos cerrados. Un hermano que vuelvo a leerlo. ¿Qué va a leer? ¿Dónde va a leer? No, señor. Es que estoy haciendo también que reproduzcan la sabiduría que Dios les ha dado. Que retengan, porque Dios es así, Él quiere hacerlo a usted muy inteligente. Lea. Segunda de Corintios 4:18. Amén. ¿Con qué le estoy diciendo? Con los ojos cerrados, pero para la obra de Dios, no para su voluntad, que es mundana. Lea. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. ¿Por qué Dios me dijo, abra una iglesia en ese pueblo? Mire, a nosotros humanamente se nos olvida las cosas, pasados los años, a Dios no. Yo tenía una camioneta amarilla y casi se acabó yendo a esa tierra. Entonces, yo no sabía que en ese pueblo, cuando yo pasaba, ese señor de plata seguramente, se daba cuenta que yo pasaba. Y al fin y al cabo la carretera era muy mala, pero yo pasaba en ese carro. Estoy hablando de hace 30 años. Y venía hace más o menos un mes. Estaba un poco lluvioso por esa carretera y un señor de una edad de unos 70 años o 60 años me hizo parar y le dije al chofer, pare, lo llevamos porque está lloviendo. Estaba con un ayudante, un muchacho. Y comencé a hablarle de Cristo cuando subió a la camioneta. Dijo,
el Señor contestó, aquí pasaba hace muchos años un señor de una camioneta amarilla. Note usted lo que es Dios, no le olvida. Dios recoge sus almas del mundo como sea. Aquí pasaba un señor con una camioneta amarilla y hizo una iglesia en tal parte. Y nos invitaba siempre a que fuéramos, yo nunca fui. Y le dijo el chofer que iba conmigo, dijo, ese señor es el que va ahí sentado al pie suyo, dirigiéndose a mí. Lo único que sé es que en ese pueblo ya hay simpatizantes. Y todo, y que yo conozco uno tiene una ferretería que vale millones y millones de pesos. Y es simpatizante. Y me respeta. Y otro es el que recogí. Dijo, yo tengo aquí un almacén muy grande en este pueblo. Hágame el favor, como está llovinando, yo quiero darle una tarjeta de mi almacén para que cuando usted quiera comprar cosas para su finca, venga que yo le doy barato. Y me dio una tarjeta. Paré ahí al frente del almacén. Es el dueño de ese almacén. Entonces ya son 2 almas listas para ir a abrir. Pero ¿sabe que me hace falta pastor para allá? ¿Tiene usted oídos? ¿Tiene usted corazón? Puede cerrar sus ojos y decir lo que dice el versículo 18. Léanlo. Es un reto muy terrible y glorioso, una oportunidad para usted. ¿Quién será el pastor para esa iglesia? El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de su corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de su corazón. Y el temor no los deja ser pastores, porque esta señora me dice que hay otra iglesia, pero que yo voy a ir a hacer iglesia en su casa. Si usted lo permite y cree en Dios, se mueve el Espíritu de Dios en usted. Amén. Qué cosa gloriosa. Yo quisiera pasar y tocarle el pulso a todos ustedes en este momento, a ver cómo están. Pero no los deja hablar. Juan, capítulo 16, verso 33. ¿Quién lee? No, ya leyó usted. Otro hermano. Es que es la única que tiene la voz. Los demás son, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice al que no tiene voz? ¿Mudo? La mayoría son mudos, ¿no? Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En primer lugar, si dice, estas cosas os he hablado para que tengan paz. ¿Usted no tiene paz? ¿Le da miedo contestar o arriesgarse a dar una decisión con los ojos cerrados?
Porque ¿qué es lo que dice Corintios 4:18? Lo que usted mira no tiene fe. La fe se mira con los ojos cerrados. ¿Sí? Y yo tengo una idea en mi corazón muy grande en Bogotá. Pero para que yo realice esa idea, necesito cerrar los ojos. Y estoy viendo a 1, 2, 3 profesionales, y estoy viendo maquinaria, y estoy viendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya lo he programado con los ojos cerrados. La plata la tiene Dios. Ese es. Estas cosas os he hablado. ¿Habló Dios o no? Solamente los de la banca de adelante tienen fe hoy. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. ¿Qué quiere decir eso? Usted está completamente embelecido, cerrando sus ojos y pensando en algo, su corazón está y su mente está en el Espíritu, está arriba. Está arriba. Primera de Pedro. Yo no sé si pueden unir una con otra, un versículo. Capítulo 1. Como que segunda de Pedro. Como que segunda de Pedro. Bueno, esperamos, ¿no? Lea. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen Sí, ese. a Livia Janet me han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria Presten atención. y excelencia. Si es que a usted le ha llamado Dios. 4. Por medio de las cuales, es decir, de su gloria y excelencia, me es dada preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegue a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo tiene que vivir usted para pensar en la naturaleza divina? Huyendo de la corrupción de este mundo. ¿Qué es la corrupción de este mundo? En este caso, como hay tantas opiniones, usted tiene que vivir leyendo este libro. Y leyendo este libro usted va a cambiar. Por supuesto, le aconsejo leer el libro de Proverbios y de Eclesiastés, ambos libros. Dele tiempito, usted lee rápido, yo leo despacio para entender. Y se dará cuenta usted, sinceramente, espiritualmente, que casi usted es inconverso leyendo esos 2 capítulos. Y usted se pone a llorar. No he hecho lo que dice Dios en esos 2 capítulos, en esos 2 libros. Proverbios y Eclesiastés, no más.
¿Qué santo es el que le quiere enseñar? El jefe, Dios, por su Espíritu Santo. Y si usted no tiene entendimiento, vamos a pedirle a Dios entendimiento. Porque una cosa, ¿quién cree que sea así? Pero el dinero lo tiene confundido a usted si se deja. Usted desea mucho dinero sin dejar que Dios produzca esa voluntad en usted. Entonces usted resulta confundido, no le llegan las cosas que ha pensado, que ha programado, que las ha programado aquí en el mundo. Y versículo 33 de Juan, sepa, enderece su camino. Versículo 33. Juan 16. ¿Quién lee? Cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué ofrece el mundo? Aflicción, desorientación. ¿Y qué ofrece Dios? Paz. Y con la paz tiene toda la sabiduría usted para organizarse. Usted resulta haciendo cosas que hace un mes no las había querido hacer. Ha creado imposibilidades para no hacerlas. Y ahora se da cuenta que es una bendición. A mí no me dijo el pastor mi pastor, abra una iglesia. No, pero yo le prestaba atención bien a lo que él predicaba. Él predicaba despacio y muy claro, aunque era extranjero. Y yo cogía las cosas y dije, voy a abrir una iglesia en el barrio San Carlos. Y la abrí. Comencé con la sala de un anciano de la iglesia. Y la señora que no era convertida se convirtió. La señora del anciano se convirtió allí. Y ya, los cultos los hacía yo los miércoles. El pastor sabía que yo estaba haciendo los cultos los miércoles en el barrio San Carlos. Y allí se creó una iglesia poderosa. Entonces me invitaron, entre los que se convirtió, había un familiar de un señor de Zipaquirá. Y el señor de Zipaquirá era el encargado de la cosa del tren, de la estación del tren. En ese entonces todavía había tren a Chiquinquirá. Todos los días. Y yo fui. Y yo no tenía carro. Mi carro se varó en esos días. Entonces yo tenía amigos por algún negocio que tenía con carros militares. Y llamé al jefe de transporte del ejército. Le dije, yo tengo que ir a Zipaquirá a hacer un culto esta noche. Présteme un jeep de los militares. Dijo, es muy delicado eso. ¿Y de qué manera no es delicado? Le dije, pues que vaya un militar manejando. Le dije, mándeme uno. Y me mandó un soldado. Pero el soldado no sabía manejar. Solamente era por el uniforme que dieran que estaba en la banca delantera. Y fui, hice el culto esa noche. Fue una bendición y se entregó el señor que no conocía a Cristo. El que iba conmigo, el soldado, se entregó esa noche.
¿Qué ha pasado con Zipaquirá? Fue una iglesia grande, todavía existe y es una iglesia grande. Hoy la manejan la Cruzada Cristiana. Yo era de la Cruzada Cristiana. Hermanos, yo le voy a decir algo como con temor, un poquito con temor. Elija usted un pueblo y abra una iglesia. Eso sí, dirigido por el Espíritu Santo, quiere decir que no haya iglesia allá o que sea un pueblo grande y necesite otra más. Y yo lo acompaño. Porque así es. Es una bendición muy grande. Versículo 33 de Juan. Todos los obstáculos son del mundo y el Satanás quiere manejarlos, asustarnos. Léanlo. Asustar al que no tiene plata, al que no es capaz profesionalmente, al que no sabe leer mucho. A ver, un hermano que lea Jeremías capítulo 1. Versículo 4 y 5 y 6. Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Es que decir es como evangélico, le puso disculpa a Dios. Otra vez el 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Qué quiere decir? Eso no importa que usted no sepa Biblia, no importa que usted no sepa. Quiero ver su corazón dispuesto y buena voluntad, que el que va a hablar no es usted. Entonces, ¿quién va a hablar? Jehová. Dios. ¿Quién va a hablar? Dios. Dios por usted. Y como usted no cree, no habla Dios por usted. Se necesita creer. Se necesita creer. Yo sí he visto a hermanos de fe que se fueron inclusive para otra nación solamente con el programa de abrir una iglesia. Y allá hay 3 iglesias ya funcionando. Por el que no creía, pero que obedecía a la palabra. Vaya por todo el mundo, predique la palabra. Les dije que había un hermano hace un mes que me ofreció un cheque para ir a pagar no sé qué cosa, una propiedad grande. El Señor va a dar el cheque. ¿Cuál es la idea, concepto, declaración de Dios hacia ese Señor? ¿Quién me puede decir? No me refiero a eso. Pues es salvo. Cuando da un cheque, es convertido. Es un cristiano. Primero, que renuncia a la riqueza que tiene ese cheque. Segundo, ¿qué piensa Dios? ¿Qué programa ha hecho Dios? Aún sin darme el cheque, pero que lo va a dar.
¿Qué programa tiene Dios económico mediante su voluntad para con ese hombre? Darle más dinero. Darle más dinero. ¿Lo hace con él nomás? ¿Lo hace Dios con él nomás? Ajá. Ustedes no conocen a Dios en ese programa tan. Conoce lo que tiene en el bolsillo y en el banco. Y a veces mete la mano, a mí me pasa. Mete la mano, ay, cuando llega el diezmo, ¿traje la billetera o no? Y me tengo que meter la mano al bolsillo. ¿Traje la billetera o no? Ah, sí, la traje. Pues ahí está lo del diezmo. Bueno, lo del diezmo no, sino la ofrenda, porque el diezmo lo doy aparte. ¿Qué estoy haciendo con ustedes hoy? Predicándoles por el orillito para que no se caigan. Y con una manija en el aire que se sostengan. Porque si usted me hace caso, si el Señor no ha venido entre 10 años, usted ya no está aquí, está predicando en una iglesia grande. En un pueblo que ni sé cuál sea, solamente Dios sabe. En un barrio que no sé cuál sea, solo Dios anterior lo sabe. Esa es la fe. Cierren sus ojos. Todos. No me miren. Y piense lo que usted tiene en el corazón en cuanto a las cosas espirituales. No vaya a pensar en cambiar carro. No. Piense en algo espiritual. Clamándole a Dios que le socorra eso para ayudar en la iglesia. Y me van a dar, yo voy a dar 1 minuto o 65 segundos, y a los 65 segundos le voy a hacer una pregunta. ¿En qué ha ayudado usted? ¿O a dónde ha caminado para predicar? ¿O usted puede ser pastor o no? ¿O pastora? Padre, yo sí sé que si de aquí no salen 10 pastores, tú vas a llamar en otra iglesia a esos pastores. Pero que la obra de Colombia la va a hacer tú con tu Espíritu Santo y con seres humanos.